Tercer fundamento, la doctrina de Cristo. Entonces vamos a ver hoy bautismos, ¿ok? Muy bien, se las voy a dejar así porque ya se las voy a quitar. Entonces, por favor, leamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, sí, fuimos, estoy en la versión Reina Valera, pero la actualizada, la revisada, 2015. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Entonces, el versículo texto acerca del bautismo en el cuerpo de Cristo es este. Quiero hacer un recorderis a ustedes acerca de lo que estudiamos la vez pasada y lo que estamos viendo ahora. ¿Ok? Listo. Cuando nosotros recibimos la palabra del Evangelio, recibimos las buenas nuevas, para poder tener la fe de salvación tuvieron que lanzar una palabra, decir, pues Jesucristo te ama, murió por ti en la cruz del Calvario, y nos evangelizaron. De una u otra forma llegó una palabra de salvación a nosotros. En ese momento nosotros recibimos la fe de Dios para salvación. Y nosotros estuvimos de acuerdo en lo que nos dijeron. Quiere decir que automáticamente nos estábamos poniendo de acuerdo con el Espíritu Santo. Y al nosotros adherirnos a Él, ojo que todo esto es para cualquier tipo de recibir un milagro de Dios. Este es el formato. Entonces uno recibe la palabra, yo me pongo de acuerdo con la palabra, me estoy poniendo entonces de acuerdo con el Espíritu Santo. Entonces cuando dice nacer del agua y del Espíritu, de acuerdo a Efesios capítulo 5, el lavacro de la palabra y todo eso, el agua quiere decir la palabra, Espíritu, el Espíritu Santo. Yo me pongo de acuerdo con la palabra y con el Espíritu, y al ponerme de acuerdo, yo me lanzo hacia ese acuerdo y digo, Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Salvador, yo creo en ti, y de acuerdo a lo que he escuchado, yo me amarro, yo me ato, al ser persuadido, yo me ato a esa palabra. Esa es la forma como uno desata la fe para recibir. En este caso, yo recibo un bautismo. Les recuerdo que desde la vez pasada dije, bautismo es la palabra sumergir en español. Entonces, resulta que cuando yo me pongo de acuerdo con la palabra, con el Espíritu Santo que me está... voy a hablar unas palabras que se usa en la tipología del bautismo de Moisés, que dice que el pueblo estuvo sumergido en una nube y atravesó el Mar Rojo, entonces también fue sumergido por el Mar Rojo. Entonces, la tipología hoy en día es que nosotros somos sumergidos en ese conocimiento, en esa presencia del Espíritu Santo, y cuando yo me pongo de acuerdo con Él, Él me sumerge en el cuerpo universal de Jesucristo. Entonces, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, nos habla de que la iglesia es como un cuerpo, es un cuerpo donde los miembros que pertenecen al cuerpo, cada uno cumple funciones. Y comienza a hablar de las funciones del cuerpo, pero lo que nos está enseñando es que nosotros somos sumergidos en Jesucristo. Somos el cuerpo, Él es la cabeza. Y a partir de ese momento nosotros hacemos parte de Él. Y la enseñanza, una de las enseñanzas más poderosas que hay, esta es un poquito más allá, después de esta doctrina básica, es más allá porque la parte primaria es
sumergirse en el cuerpo de Cristo, pero después de ahí en adelante nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de lo que yo soy en Él. Miren la palabra en Él, en Cristo, es estar sumergido. Y todo lo que le pertenece a Cristo me pertenece a mí porque yo soy parte de Él. Eso es lo que la enseñanza más fuerte que hay en el Nuevo Testamento de lo que yo soy en Él. ¿Cómo es que uno puede ser sumergido en el cuerpo de Cristo? Entonces quiero, por favor, rapidito quiero recordarle lo siguiente. Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, Él vivió una vida, de acuerdo a lo que hemos explicado en bautismos, Él esperó hasta los 30 años para poder legalizar su ministerio. La ley dice que después de 30 años, Él cumplió 30 años. La ley dice que un sacerdote tiene que ser lavado, tiene que ser vestido y tiene que ser ungido. Jesús cumplió todo eso en su bautismo. Bueno, entonces a partir de ese momento, Él empezó a cumplir los requisitos. Número uno, mostrar el corazón del Padre. El Padre, miren, el Padre es un Padre de amor, de bondad, de misericordia. Miren todo esto. Su ministerio era mostrando el corazón del Padre, porque todo lo que Jesús hizo fue dirigido por el Padre. Todo lo que Él hizo fue lo que el Padre le dijo que hiciera. Él nunca hizo nada que el Padre no le dijera. Entonces, si usted ve a Jesucristo en la tierra haciendo su ministerio, usted ve es al Padre en acción, porque el Padre quería que lo vieran, qué era. Entonces, a través de Jesús mostró el corazón del Padre. Entonces, eso es. Ahora, cuando Él cumple el requisito, va a la cruz, cumple su papel vicario, o es el Cordero que muere por los pecados de otro. Entonces, a Él es el Cordero de Dios que muere por el pecado de la humanidad. El segundo Adán, completamente obediente, cumple su papel. Entonces, número uno, cuando Jesús muere en la cruz, su sangre derramada, o sea, entrega su vida, el Cordero es inmolado, el Cordero toma el lugar nuestro y todas las deudas quedan pagadas. Escúcheme, a partir de ese momento, toda la humanidad queda completamente libre de pecados. Las transgresiones son trasladadas a Jesús. Él toma. Entonces, ya el problema del mundo no son las transgresiones. El problema del mundo es aceptar el pacto que Jesús hizo, que murió por todos nosotros y resucitó en victoria. Ahora Él abre los brazos y dice, todo el que cree en mí, todo el que cree en el pacto que yo hice, todo el que cree que yo morí por ustedes, venga a mí. Y cuando uno acepta ese pacto, ¿cómo? Confesando con su boca que Él es el Señor y creyendo en nuestro corazón que Él lo levantó a los muertos, o sea, creyendo todo lo que sucedió en el pacto, entonces suceden varios milagros. Jesús es el pacto perfecto. Él cumplió todo. A partir de ese momento, Jesús tiene las puertas abiertas y el Espíritu de Dios produce lo siguiente. Número uno, cuando dice que se nos dio a beber de un mismo Espíritu, yo tengo otra enseñanza en YouTube que habla sobre el nuevo nacimiento, pero yo quiero que se imagine lo siguiente. El Espíritu Santo es como una piscina grande, porque el Espíritu de Dios es el que propicia que el cuerpo de Cristo se manifieste. Cuando Él me toma, Él me sumerge y por decirlo así, el agua de la piscina se me introduce y mi espíritu que está inmundo, que tiene una naturaleza de pecado satánica y que por eso no puedo entrar al reino de los cielos, porque una inmundicia no puede entrar al reino de los cielos,
Aquel que no ha nacido de nuevo tiene su espíritu en muerte. Está muerto espiritualmente. Por eso es que a la presencia de Dios no podemos llegar por obras. Tenemos que llegar por un nuevo nacimiento. Para entrar al reino de los cielos es un nuevo nacimiento. Entonces, en la Biblia se nos enseña que nosotros somos sumergidos en el cuerpo de Cristo y la naturaleza de ese cuerpo se nos introduce en nuestro espíritu y nacemos de nuevo. La inmundicia, yo pongo el ejemplo visual, es que yo coloco un vaso con agua podrida y cojo así un balde con agua y hago así, ¡chus! Entonces el agua bota el agua podrida y el vaso queda con agua limpia. Eso es lo que sucede. El Espíritu de Dios limpia nuestro espíritu y nos hace nacer de nuevo. Eso también se llama levantándose de los muertos. La palabra resurrección en griego es levantarse de los muertos. Cuando escuchen la palabra resurrección, en español también es levantado de los muertos o levantado de entre la muerte. Eso es lo que significa. Entonces, por eso en Colosenses capítulo 3 dice, si tú resucitaste, oye, enfoca toda tu atención en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Entonces, tú y yo resucitamos. En ese momento, nuestro espíritu nace de nuevo. Otro vocabulario es resucitamos a la vida eterna. Cuando Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Ahí la palabra zoe. En el Nuevo Testamento nos enseñan que la palabra vida de Cristo, la que él dice, yo les voy a dar zoe, es la naturaleza de él. Y eso se refería al bautismo en el cuerpo de Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos da a beber de él, nos está introduciendo una nueva naturaleza. Es zoe, la naturaleza de Cristo. ¿Sí? Cuando él nos da a beber de él, nos está introduciendo una nueva naturaleza. El problema que había para poder pertenecer a Dios era que teníamos que nacer de nuevo, o sea, teníamos que tener esa nueva naturaleza. Ahora, en este momento le pertenecemos a Dios porque ya tenemos una naturaleza nueva. Hemos nacido de nuevo, pero no podemos entrar con este cuerpo porque este cuerpo es terrenal y este cuerpo está corrupto. Este cuerpo todavía tiene deseos engañosos. Si llegásemos a entrar al cielo, este cuerpo fue diseñado es para vivir en la tierra, no en el cielo. Si entráramos a la presencia de Dios con este cuerpo allá en el cielo, es como entrar a un horno de fuego. Se nos quema. Por eso cuando Jesús nos va a llevar al cielo, Él cambia también nuestro cuerpo y nos da un cuerpo glorificado, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15. Entonces, ya nacemos de nuevo en nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo va a ser glorificado el día del arrebatamiento, que vamos a ver todo lo que tenga que ver con arrebatamiento y todo eso dentro de unas 3 semanas. Vamos a estar viendo aproximadamente todo lo que son los juicios de Dios, y para el juicio de galardones vamos a tener un cuerpo nuevo. Entonces, ahí les adelanto eso. Entonces, como ya no hay impedimento para poder nacer de nuevo, el único impedimento, el único pecado que nos separa de Dios, bueno, nos separaba a nosotros, pero a la humanidad, lo que dice en Juan capítulo 16 en el versículo 9, el pecado es no creer en Jesús. O sea, no aceptar el pacto que Él tuvo a favor nuestro, porque Él hizo el pacto con Dios Padre, Él satisfizo todo, y a partir de ese momento abre sus brazos y dice, todo aquel que quiera, venga a mí. Entonces, hay que confesar a Jesús, o sea, amarrarme a Él, aceptar lo que Él hizo, y nazco de nuevo. Además de eso, entonces, nacer de nuevo, no puede haber pecado, o sea, no puede haber
el pecado de incredulidad, de estarle dando la espalda a Dios, el pecado que nos separa o que nos separaba de Dios era no aceptar lo que Él decía. Y en Cristo Jesús ahora la inmundicia y la muerte que estaba en nuestro espíritu alojado, ya somos libres de eso y por el Espíritu Santo nos la saca. A partir de ese momento ocurren varias cosas. Número 1, nacemos de nuevo. Número 2, al pagar Jesús el precio del pecado. Ahora, les recuerdo varias citas en esto. Número 1, en Gálatas 3:13 dice que Jesús se hizo maldición para que nosotros no fuéramos maldición. Él llevó la maldición. Nosotros estábamos bajo maldición. Él la llevó. ¿Ya? En Gálatas 3:13 dice que Él la llevó. Quiere decir que somos libres de maldición. La maldición de la ley. Otro, en 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. O sea, el pecado era la espalda que se le había dado a Dios. Adán le dio la espalda a Dios. No quiso aceptar la palabra de Dios, sino que aceptó la palabra de la serpiente. Y toda la humanidad ha vivido en pecado, o sea, separado de Dios por la inmundicia. Y solamente en el Antiguo Testamento, con la sangre de animales, se cubría, la palabra expiación se cubría. Era una tarjeta de crédito. Se cubría. Pero ahí estaba el pecado. Era el pecado de la inmundicia, el pecado de la separación de Dios. Ahí estaba. Pero cuando Jesús vino, Él pagó el precio, entonces ya no se cubre, sino que la sangre de Jesús ahora quita. Ahora, ¿cómo lo quita? La tipología se nos da en Levíticos capítulo 16, donde cuando un sumo sacerdote tenía dos corderos, uno era muerto, lo mataba, y había otros que lo lanzaban al desierto, pero antes le imponían las manos, le hablaban el pecado del pueblo, al imponer las manos, que en la próxima vamos a hablar imposición de manos y vamos a ver todo esto. Al imponer hay una transmisión de que yo mi pecado lo traslado al cordero y el cordero me transmite su inocencia. Entonces, al imponer era una confesión. Y confesaba las inmundicias que había hecho el pueblo, y el cordero el cabro, salía y lo tiraban al desierto, a Azazel, lo lanzaban al desierto. Es una tipología de Jesús que iba a morir, pero también que él iba a llevar sus pecados. Al llevar los pecados, Jesús, cuando se habla de perdón, la palabra perdón tiene que ser también como llevar. Cuando se habla de perdón es que yo tengo una mochila de pecados y Jesús me quita la mochila y Él se la lleva. Yo quedo libre de pecado. ¿Ok? Ese es entonces. Él se hizo pecado y me dio su justicia. Yo soy ahora, la palabra justicia es quedaste libre. Las deudas fueron pagadas. Ya tú no debes nada. Esa es la imagen que tiene esa palabra. Y redención, que está en Romanos capítulo 3. Ese sí lo voy a leer. Pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. En Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. O sea, todos, la humanidad, todo está en pecado. Y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice, Dios por su generoso amor aprueba a todos. O sea, ya todos están aprobados. Hoy en día el problema para con Dios no son las transgresiones, no son los pecados. Dice, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para librarnos del pecado. Entonces, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, ya fuimos comprados. Jesús nos compró. ¿Aceptas ahora el precio? Tú y yo ya lo aceptamos. Ya somos aceptados. Ya fuimos libres. Fuimos resucitados.
¿ya? Pero la humanidad, vamos a hablar de esas personas que no han aceptado a Cristo. El problema de esas personas no es su borrachera, no es su drogadicción, no es su rebeldía. Ese no es el pecado que los separa de Dios. Esas son consecuencias de estar apartado de Dios. Pero esas personas que andan en la inmundicia de la carne, ellos pecan es porque ellos están en pecado. Ellos pecan es porque hay una inmundicia que los domina. Cuando una persona acepta a Jesucristo, no es por las transgresiones, porque ya Dios perdonó, ya trasladó. El problema no es su borrachera ni es eso. A la persona no le hable de borrachera, no le hable de eso, no. Háblele de que Jesús tiene sus brazos abiertos para aceptarlo así como es. Y que cuando vaya a Él le va a indicar cómo ser libre de su inmundicia. Cuando una persona verdaderamente nace de nuevo, desde adentro comienza una convicción de que lo que está haciendo, eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, cuando tú le vas a hablar a Él, primero tienes que decirle, oye, si Jesús murió por ti, así te ama. No importa la inmundicia en que estés metido. El amor de Dios es tan grande que de tal manera te amó que Él entregó a su Hijo por ti. Y ya empiezas a evangelizarlo, pero tú tienes que hablarle es cuánto le ama a Dios, todo lo que Jesús hizo y que Él es el camino, la verdad y la vida y por lo tanto acéptalo. Cuando una persona tiene la convicción de su rebeldía, de estar separado de Dios, él nace de nuevo y si verdaderamente nació de nuevo, entonces esa convicción comienza. Entonces ya es un entrenamiento de madurez. Ya el tutor, el padre espiritual, la madre espiritual que está con él, le va indicando cómo ser libre de todo tipo de ataduras. Sí, depende la programación de creencias que tuvo en su vida. ¿Ok? Entonces, aquí me alargué un poquito más porque esta es la parte, digamos, un fundamento poderoso de que todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, en verdad es que nace de nuevo y es sumergido en el cuerpo de Cristo. A partir de ese momento, entonces, en ese cuerpo, hay muchas cosas, porque este es solamente el conocimiento de lo que pasó. Pero si se estudia usted un poquito más, se va a dar cuenta de que se va a dar cuenta de que hay una convicción que va a crecer, pero también hay, permítame, les comento esto. ¿Cuál es la realidad espiritual de una persona que nace de nuevo, que es sumergido en el cuerpo de Cristo? Número uno, los pecados fueron remitidos, o sea, ya el problema no son los pecados. Ya tiene paz con Dios. Ya tiene comunión con Dios. Entonces, el problema no son los pecados. El problema es crecer en la comunión con Dios para que Él tenga la fuerza necesaria para poder vivir la libertad en Cristo. Dos, el Espíritu Santo nos da a beber de su esencia, de su naturaleza. Entonces, al ser cambiada la naturaleza de inmundicia por Zoe, que es la naturaleza de Cristo, las convicciones cambian. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos habla de esa nueva naturaleza. ¿Ok? Entonces, ojo, concluyo bautismo en el cuerpo de Cristo con lo siguiente. Número uno, naciste de nuevo al ser sumergido. Ojo, al ser sumergido. Quiere decir que el problema no es el pecado, ya fuiste libre a la presencia de Dios. El problema no son los pecados, el problema es aceptar el pacto. Cuando tú aceptas el pacto de Jesucristo, al aceptarlo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo te traslada de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Él te introduce y al introducirte en el cuerpo, en tu espíritu se introduce la naturaleza de Cristo. Naciste de nuevo. Dos, perteneces a un nuevo reino. Otra, perteneces a una nueva relación, porque antes eras hijo de Satanás, pero ahora eres hijo de Dios. Y a partir de ese momento
escuchas la voz de Dios y Él te va a instruir por el Espíritu Santo, te va a guiar cómo vivir verdaderamente el linaje que tú tienes ahora. Y 4, también se te otorga una nueva misión o se dice un nuevo propósito, pero en verdad es una nueva misión. Como tú haces parte del cuerpo de Cristo, el proyecto básico del cuerpo de Cristo es salvar a otros. Ese es tu proyecto. Todo lo que haces, todo lo que estudias, todo lo que trabajas debe ser fundamentado en el proyecto del corazón del Padre. Y el corazón del Padre anhela poblar el cielo, que toda la gente sea trasladada de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Amén. Listo. Segundo, en este caso sería el séptimo bautismo del que vamos a hablar, o del séptimo inmersión, que se llama bautismo en agua. Aquí hay mucha, como ya en la clase pasada, hablamos acerca de las costumbres que tenían incluso antes de Cristo y durante el tiempo de Cristo hasta Jesús vivió esas costumbres. La costumbre de ser sumergido en agua era una identificación con el maestro, era una identificación con la doctrina de ese maestro. Pues resulta que Juan el Bautista, Dios lo mandó bautizar, ¿ya? Porque quería, bajo las costumbres de ese momento, que ellos se dieran cuenta que también tenían que renunciar a esa frialdad en que andaba el pueblo de Israel y que tenían que preparar su corazón para Jesús. Entonces tenían que hacer un cambio. Eso se llama un arrepentimiento, un cambio de actitud. Y volver al maestro, porque ellos se estaban olvidando de la promesa del Mesías. Entonces, el bautismo en agua, que está relacionado en Mateo 28, del 19 al 20, cuando Jesús dijo: toda potestad me da en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de ustedes. Ojo, voy a decir algo aquí hermosamente peligroso. Los discípulos que hacemos ahora no son de Jesucristo. Con Jesucristo ya hay una relación de bautismo en el cuerpo. O sea, usted no es un seguidor, porque la palabra discípulo es un aprendiz o un seguidor de ese maestro. Hoy en día Jesús sí es nuestro maestro, pero ya nosotros no somos aprendices, nosotros somos parte de él, somos coherederos, somos parte de su naturaleza. Si usted quiere utilizar la palabra discípulo, porque en las cartas o en las epístolas desaparece la palabra discípulo y se adopta la palabra paternidad espiritual. Pero si quiere utilizar la palabra discípulo, entonces los discípulos son de usted. Usted discipula a la gente, usted le muestra el carácter de Cristo, usted le muestra la gloria de Dios en su vida y le está diciendo: ahora mira tú. Es lo mismo de un niño cuando ve a su papá y el papá le muestra por qué él es así. Mi padre es el creador de los cielos y la tierra. Entonces, usted debe adoptar una actitud de: ¿quieres conocer al Señor? ¿Quieres conocer la hermosura de su fuerza, de su amor? Mírame a mí. Por favor, no te asustes, pero esa es la idea. Esa es la idea. Mi carácter, que no es perfecto, que no soy monedita, exacto, que no soy monedita de oro, pero mi carácter debe semejarse al carácter de Cristo, porque yo soy en Él. Él es mi sustancia, mi fuerza, mi naturaleza, ¿ya? Él es mi Salvador, mi Señor. Entonces, yo soy en Él. Y ser coheredero es que todo lo de Él me pertenece a mí. Eso es la parte del pacto, ¿ok? Entonces, el bautismo en agua, entonces, es un mandamiento que Jesús da porque tiene algo especial. Nosotros como que necesitamos unos recorderis poderosos, unos recorderis fuertes. Entonces, esa costumbre también se le dio a la iglesia de Jesucristo, porque ellos se sumergían en agua para decir: muero a mis antiguos pensamientos y ahora solamente acepto los de mi maestro, ¿ya? Pero resulta que ahora es una identificación de pacto, porque el bautismo tiene que ver con identificar. ¿Y en qué nos vamos a identificar?
con el pacto que hizo mi Señor. Entonces, lo que sucedió en el bautismo del cuerpo de Cristo, o el ser sumergido en el cuerpo de Cristo, es importante en nuestra vida. Ojo, no es para salvación, pero si Jesús lo mandó, así como la cena del Señor, también es un recorderis poderoso, pero hay un momento en la vida que tú tienes que testificar públicamente. Oye, mira lo que pasó en mi vida. He muerto. Si quiere decir mi inmundicia, dígalo, pero he muerto a mi antigua vida. Mi viejo hombre ha quedado sepultado juntamente con Cristo. Y ahora con Él es resucitado. La idea del bautismo en agua, que por algo Dios nos da esa orden, Jesús nos da esa orden, es por la identificación de ese pacto. Entonces mira lo que sucede. Número 1. El bautismo en agua nos identifica con Cristo. Creyente, Cristo, Cristo creyente. Nos identifica. ¿Ya? Lo que es verdad en Él, ahora es verdad en mí. Lo que es verdad en mí, es verdad en Él. Quiere decir que mi inmundicia fue traspasada a Él. Cuando Él murió por mi pecado, yo también morí con Él. Eso es lo que Pablo está enseñando en Romanos capítulo 6. Desde el capítulo 5 de Romanos, Él comienza a enseñar la gracia de Dios. Y muestra una gracia tan poderosa que dice, tú ya eres perdonado, tú estás libre. Entonces algunos como que acusaron a Pablo. Bueno, entonces ya la gracia nos salvó. Bueno, entonces puedo pecar porque ya. Y dice, capítulo 6, sigue hablando. ¿Cómo así que vamos a seguir pecando? De ninguna manera. O es que ustedes no saben que los que hemos muerto con Cristo, hemos muerto. Él empieza a explicar que, oye, si tú has muerto juntamente con Cristo, el pecado no tiene por qué dominarte. Esas transgresiones, o sea, esa vida de incredulidad, porque cuando tú vives en los deseos de la carne, cuando yo vivo en los deseos de la carne, es una actitud de desconfiar de Dios, de desconfiar de su poder, no identificarme en la herencia que Él me ha dado. Porque todo pecado en la carne es una desconfianza de Dios, es no usar su poder para ser libre, es seguir viviendo en incredulidad acerca de mis acciones. Aunque ya fui libre y soy nacido de nuevo, sigo viviendo en incredulidad, porque la incredulidad me atemoriza y el temor me hace vivir de otras cosas, de otros ídolos. Y los pecados se llegan a convertir hasta en ídolos. Bueno, ese es otro cuento, esa es otra enseñanza, pero que tiene que ver con esto. Dice, el bautismo nos identifica en su muerte. Yo he muerto a mi antigua vida, a mi antigua naturaleza, y he resucitado, o sea que ahora me levanto juntamente con Cristo a vivir la vida que Cristo me está dando. ¿Ya? Eso es lo que significa el bautismo en agua. Entonces, el bautismo en agua es estar sumergido visiblemente en la inmersión invisible que tuvimos en el cuerpo de Cristo. O sea, lo que sucedió espiritualmente, ahora lo recordamos físicamente. El yo sentir esa agua es todas las enseñanzas que me han explicado acerca de ser sumergido en el cuerpo de Cristo. Por eso es mejor, antes de ser sumergido en agua, díganle lo que sucedió cuando fue sumergido en el cuerpo de Cristo. Es toda una doctrina de restauración, de salvación, de bendición. ¿Ok? Entonces, un título, formas correctas de ministrar el bautismo. ¿Sí? Formas correctas de ministrar el bautismo. Dice, inmersión en agua es el sumergirnos. O sea, inmersión, estar sumergido, es la forma correcta de hacerlo. Porque hay que morir, ser sepultado, es que el agua nos tape. Y se levanta, resucitó. ¿Por qué digo esto? Porque, escúcheme, lo correcto es ser sumergido. Lo que pasa es que el echarse agüita encima, eso se llama aspersión. Eso no es bautismo. Esa es aspersión. Entonces quiero aclarar eso. Ahora, es verdad que en algunas iglesias se están usando aspersión en personas que casi que se les imposibilita ser sumergidos. Y ellos dicen, yo quiero mi bautismo en agua, yo quiero, pero por X o Y motivo ellos no pueden ser trasladados a una piscina o a un río o al mar. No pueden ser trasladados por
circunstancias, ya sea físicas, o que están enfermas, o que están en su lecho de muerte, pero ellos quieren. Les quiero decir algo, si aceptaron a Jesucristo ya son salvos. Pero ellos quieren ser sumergidos, si quieren obedecer, ¿ya? Hay personas que están hospitalizadas. Entonces, para que ellos tengan esa paz con Dios, le echan su agüita encima. Pero quiero decir algo, el bautismo no salva a nadie. Pero para nosotros es un testimonio público y poderoso bajar a las aguas. Porque eso, por algo Jesús lo ordenó. Pero si una persona se muere sin bautismo, yo quiero aclarar, si no es sumergido en agua, esa persona es salva porque aceptó a Jesucristo, no porque lo bañaron. Que quede claro eso, ¿ok? Bien, aquí tengo unas sugerencias. ¿Qué debemos decir en el bautismo a otro? Lo voy a decir por unos hermanos. Yo los considero hermanos porque ellos aceptan a Jesucristo y aceptan el pacto en Jesús. Los unitarios. Así que si algún unitario me escucha en la grabación, les quiero decir, los amo y yo los considero mis hermanos. Sí sé que cuando lleguen al cielo se van a llevar un susto el macho cuando vean a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero bueno, pero son salvos porque aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay algunos libros que dicen que son sectas, pero no, ellos enseñan la palabra de Dios, solamente que están confundidos, en su mente están un poquito confundidos. Y podemos estudiar eso con mucho gusto. Entonces, pero le voy a decir por qué a veces aparece, Jesús dijo, sean sumergidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en Hechos hay una palabra que dice, y fueron sumergidos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, permítanme decirles algo. Los discípulos sabían que Jesús había hecho con su vida un pacto. Y ellos sabían, porque Pablo lo enseñó en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Ellos sabían que la plenitud de la deidad era Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, los discípulos sabían eso. Lo que pasa es que cuando se habla ser bautizados en el nombre de Jesús, están hablando del que tiene la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, el que ya volvió a tomar su autoridad. Están hablando una palabra de pacto, pero sí sabían del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la forma de hablar y la forma en que está escrita las cosas, ellos sabían que la deidad son tres personas diferentes. Uno es mi Padre, el otro es mi Salvador y el otro es mi Consolador, mi Ayudador, se llama Espíritu Santo. Ellos estaban convencidos de eso. Entonces, una forma en que debemos bautizar a otros puede ser, les hago una sugerencia, que cuando se enseña toda esta doctrina, una persona cuando baja las aguas, yo puedo decir, yo te sumerjo en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y que en él habita la plenitud de la deidad. Por lo tanto, eres sumergido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y está completo. Ahora, y si ustedes quieren seguir usando la parte que se ha usado hasta ahora, yo te sumerjo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también está bien. Pero estamos hablando de que el discípulo, al descender a las aguas, debe tener el conocimiento de todas estas cositas. ¿Ok? Muy bien. La persona entonces debe conocer lo que estamos hablando y debe confesarlo. Sugerencias a la persona que debe ser es cómo debe ser su confesión de fe antes de ser sumergido. Aquí hay una sugerencia. Creo que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. Creo que Dios es mi Padre y Él es el Creador de los cielos y de la tierra. Creo en el Espíritu Santo. Él es mi ayudador, el que me guía y el que habita dentro de mí. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Creo que soy salvo y tengo la vida de Cristo, su naturaleza en mí. Y yo confieso que le pertenezco a Jesucristo y que mi vida es toda de Él. Esa es una forma de confesar antes, o sea, la confesión que se usa antes de ser sumergido. Amén. El bautismo del octavo del que habla la Biblia y que se necesita un estudio aparte, solamente les quiero decir esto. El bautismo del Espíritu Santo.
Es verdad que cuando usted acepta a Jesucristo, usted es sumergido en una nube, usted es sumergido en la presencia de Dios. Y que cuando uno acepta a Jesucristo, uno recibe el paquete completo. Lo que pasa es que por tradiciones religiosas, por falta de entendimiento y por muchas cosas, tenemos que hablar de una segunda experiencia, porque es muy importante. La primera experiencia es nacer de nuevo y la otra experiencia es recibir o tener un revestimiento de poder. Y ese es ser sumergido en el Espíritu Santo. La Biblia habla de nacer de nuevo, es el estanque que se le habló en Juan capítulo 4 a la samaritana. Pero él también, Jesús dijo, el que crea en mí, el que crea en mí, como dice la Escritura, venga a mí y de su interior brotarán. Ahí la palabra brotarán es como una catarata que está brotando ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Entonces hay una experiencia de poder. Jesús lo dijo en Hechos, capítulo 1 del 4 al 8, cuando habló que no hablemos del Mesías cuando venga de poder, eso le pertenece a mi Padre. Hablemos de que ustedes ahora van a recibir poder de lo alto. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Entonces, hay una experiencia de poder que cuando el Espíritu Santo fluye en su vida, usted le van a dar ganas de predicar el Evangelio, porque el poder no es que lo electrocuta. Ahora, si lo electrocuta, pues bueno, gloria a Dios. Dios puede hacer eso, pero lo normal es que el poder es un deseo ardiente, una fuerza, un atrevimiento, un denuedo para ir y predicar el Evangelio a todo el que está perdido. Para eso es el poder del Espíritu Santo, para darle denuedo, fuerza. Y con la apertura del poder del revestimiento espiritual, se abre la puerta para la manifestación de todos los demás dones. Porque lo primero que usted recibe es el paquete, la promesa, el revestimiento del poder, que es el bautismo del Espíritu Santo. Permítame, se los organizo de esta manera. En la palabra hay una evidencia. Número 1, Juan lo profetizó. Vendrá otro que los va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Sí? 2, Jesús lo hizo como un mandato. Quédense allá en el aposento alto hasta que reciban poder de lo alto. Eso es como una orden. Usted tiene que ser revestido del poder de lo alto. ¿Ya? Y fue evidenciado en la Biblia. Hay una evidencia de ser revestido, de ser sumergido en el Espíritu Santo. Y es número 1, usted lo ve en Hechos capítulo 2, versículo 1. Todos los 120 discípulos que estaban ahí orando, los que quedaron, porque eran 500, quedaron 120. Bueno, esos 120, todos comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les decía. Otro, en Hechos capítulo 10, versículos 44 y 46, cuando les predicaron el Evangelio a la casa de Cornelio y toda su familia, no habían terminado, ellos tenían una hambre y sed de Dios tan tremenda, que al aceptar a Jesucristo, la fuerza espiritual también fluyó y comenzaron todos a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo se la iba dando, pero ellos también fueron, la evidencia fue eso. Ustedes se dan cuenta que en Hechos capítulo 19, Pablo llegó a Éfeso y estaba con 12 discípulos y él como que vio que la cosa no era, oye, ustedes que no recibieron el Espíritu Santo, porque ese es el vocabulario que usaron ellos para el bautismo en el Espíritu. Y no, ni sabemos qué es eso. Entonces lo volvió, les dio la doctrina sobre este revestimiento de poder, y cuando ya estaba listo les impuso las manos, hablamos de eso la próxima, les impuso las manos y todos los 12 comenzaron a hablar en otra lengua. Entonces, es una evidencia inicial para recibir este revestimiento. Hay una evidencia inicial. Ahora, algunos dicen, sí, pero yo puedo tener los dones del Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Y dice, oye, si tú no te pones de acuerdo con la palabra y con el Espíritu de Dios en hablar en otras lenguas, ¿cómo te vas a poner de acuerdo en manifestaciones más poderosas, como es sanar a los enfermos, como es ver los demonios, como es identificarlos, como es tener palabra de conocimiento? No, la puerta para la manifestación de los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, es el bautismo en el Espíritu Santo. Es una evidencia palpable. Amén.
En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos colocamos en tu presencia, ya que el mí nos va a cerrar esto, pero declaramos revelación y sabiduría en el conocimiento de Él, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué? Porque quiero que comprendan que al ser sumergido en el cuerpo de Cristo, al vivir usted una vida de obediencia a la palabra y al vivir una dirección del Espíritu de Dios, su vida se va a manifestar como lo que es, hijo de Dios, pero con poder y autoridad viviendo la misión que Dios te ha dado. Así que permítame, según lo que dice aquí que me faltan 3 minutos, en 2 minutos voy a decir lo siguiente. Por favor, si el Señor Jesucristo se les apareciera a usted en este momento y le dijera, todo lo que ustedes van a hablar de aquí en adelante les va a suceder, hablen bien o hablen mal, lo que ustedes hablen les va a suceder, ¿ustedes qué harían si el Señor se los dice? Entonces, al ser sumergido en el cuerpo de Cristo, Jesús les ha dado poder y autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada de ninguna manera les puede hacer daño. Al estar en el cuerpo de Cristo, usted se identifica con Él, y Él le ha dado su nombre. Así que en el nombre de Jesús, hable la bendición que usted quiere desatar. No hable inmundicia, no hable mentiras, hable. Así que en este momento, en estos minutos que nos faltan, declare en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, declaro que mi familia y yo estamos bajo la unción de tu Espíritu Santo. Y la palabra que fluye con abundancia en mi vida es creativa, es palabra creativa. Declaro mi familia en bendición. Declaro mi familia en sanidad. Declaro mi familia llena del poder de Dios, con hambre y sed de Dios, y cada día vamos a tener más hambre y vamos a seguir digiriendo. Diga, mi familia, mis hijos, mis nietos, todo lo mío le pertenece a Dios. Y si hay algún problema en su familia, diga, montaña, quítate. Y en el nombre de Jesús recibo la sabiduría de mi Señor y soy guiado por el Espíritu Santo para el proyecto que Dios tiene para mi vida, para mi esposa, para mis hijos, para mi familia, para mis padres. En el nombre de Jesús. Todo lo que yo diga está sucediendo porque la palabra lo dice. Le hablo a esa montaña y creo que lo que yo digo sucede. Bendición de Dios para mi familia. Bendición de Dios. Sanidad para mi vida. De la cabeza a los pies hay sanidad de Dios. Hay sanidad de Dios. Hay el fluir del poder de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hecho está. Hecho está. Amén.